Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Son los procesos mentales que nos permiten recibir, procesar, almacenar y utilizar información del entorno. ¿Qué son las funciones cognitivas básicas? Sus principales son la sensopercepción. ¿Qué es la sensopercepción? Es la función cognitiva que integra la sensación con la percepción. Tiene tipos de sensopercepción como la visual, que es de imágenes, colores y formas. La auditiva es la auditiva son sonidos, palabras y tonos. El táctil son texturas, temperatura y presión. Olfativa los olores, gustativa los sabores y la perceptiva posición del cuerpo y la vestibular movimiento y equilibrio. Tiene como componente la captación física del estímulo. Segundo es el cerebro interpreta lo que ha sentido y le da sentido a lo que reconoce. Tenemos como mecanismo esto ocurre en las áreas sensoriales primarias, en el segundo en el procesamiento en paralelo. Ejemplo, un día iba caminando por la calle y de pronto sentí un olor fuerte. Al respirar más profundo me di cuenta de que era el olor del humo, entonces pensé que seguramente estaban quemando basura cerca de mí. En el segundo tenemos atención. ¿Qué es la atención? Es la capacidad cognitiva que permite enfocar la mente y un estímulo específico, ya que sea interno o externo, ignorando distracciones y manteniendo el enfoque para procesar información relevante. Entre las funciones cognitivas básicas, la atención también puede clasificarse en 4 tipos. Por ejemplo, la atención focalizada, que es la capacidad de responder específicamente a un estímulo. La atención sostenida, que es la capacidad de mantener la atención durante un periodo prolongado. La atención selectiva es la capacidad para centrarse en un estímulo y ignorando otros distractores. Por último, tenemos la atención alternante, que es el foco atencional entre áreas diferentes con rapidez. Tiene componentes como la atención sostenida, la atención selectiva y los mecanismos que son regulados por el lóbulo frontal y con el sistema reticular. Tenemos los neurotransmisores claves que son la dopamina y la noradrenalina. Un ejemplo, estaba haciendo tarea en mi cuarto y aunque había ruido afuera, me centré completamente en lo que estaba leyendo. Casi ni me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor, porque mi atención solo estaba en lo que estaba leyendo. Tercero, tenemos la memoria, que es la capacidad del cerebro para almacenar, retener y recordar información o experiencias pasadas. Tiene 2 tipos de memoria. La primera, memoria verbal inmediata, que es recordar palabras, letras y números. Tenemos la memoria verbal, que es recordar imágenes, formas y colores. Tenemos los componentes, que primer punto tenemos el bucle fonológico, segundo la agencia visoespacial. En los mecanismos tenemos que depende de la corteza prefrontal dorsolateral y segundo la capacidad limitada. Un ejemplo de memoria. Antes de salir de casa, traté de recordar dónde dejé las llaves que había olvidado. Cerré los ojos un momento y me vino a la mente en que las había dejado sobre la mesa después de almorzar. Fui y ahí estaba. Tenemos velocidad de procesamiento. Es la capacidad del cerebro para realizar tareas mentales de forma rápida y eficiente. Implica recibir, comprender, decidir y responder con rapidez ante estímulos. Tiene como componentes la eficiencia neuronal. Segundo, tiene la sincronización entre redes cerebrales. Tenemos mecanismo que está relacionado con la mielina y la conectividad sináptica. Un ejemplo de velocidad de procesamiento. Estaba en clase y la profesora hizo una pregunta rápida. Enseguida no entendí lo que decía. Pensé la respuesta y levanté la mano sin dudar. Todo esto pasó enseguida. Tenemos orientación. Es el reconocimiento de uno mismo, el tiempo y el espacio. Tiene ocasión autopsíquica. La orientación alopsíquica, que es reconocer el entorno. Su mecanismo es que depende del lóbulo temporal medial y el lóbulo parietal. Tiene varios tipos de orientación. Primero, la orientación temporal, que es la capacidad de reconocer día, mes, año, hora, momento, día y estación. Tenemos orientación espacial. Es la capacidad para ubicarse en un lugar físico o geográfico. Orientación personal. Es el reconocimiento de la propia identidad, nombre, edad, profesión, historia y personal. Orientación situacional. Es la comprensión del texto actual o situación en lo que se está o en la situación que estás. Ejemplo de la orientación. Cuando me desperté esta mañana miré el reloj y vi que eran las 6 a.m. Recordé que era miércoles y que tenía clase en la universidad. Entonces me levanté sabiendo en qué día estaba, qué hora era, dónde me encontraba y qué tenía que hacer. Tenemos lenguaje receptivo. Es la capacidad de comprender el lenguaje que escuchamos o leemos. Tiene varios tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje oral receptivo, que es la comprensión del lenguaje hablado. El lenguaje escrito, que es la comprensión del lenguaje escrito, lecturas de texto, instrucciones, correos y mensajes. Lenguaje simbólico, es la comprensión de expresiones, figuras, sarcasmo, doble sentido y metáfora. Lenguaje receptivo,
es la comprensión del lenguaje en su función del contexto y las señales no verbales. Tenemos como componentes la comprensión auditiva, entender lo que otra persona dice en una conversación; la comprensión lectora, entender el significado de lo que se lee en un texto escrito. Son las funciones cognitivas superiores, son los procesos mentales complejos y exclusivos del ser humano, que nos permiten adaptarnos al entorno, resolver problemas y crear culturas. Tenemos entre estas el pensamiento, es la capacidad mental de manipular información de manera consciente. Existen varios tipos de pensamiento: el concreto, el abstracto, el crítico, el lógico y el creativo. Tenemos componentes como la representación mentales, que son imágenes, ideas o símbolos; conceptos, que son categorías mentales que usamos para agrupar objetos; tenemos esquemas mentales, que son estructurados que nos permiten organizar conocimientos e experiencias. Lenguaje interno es el diálogo que mantenemos con nosotros mismos en nuestra mente. Y operaciones cognitivas son los procesos mentales que usamos para manejar la información, incluyendo actividades como la atención, memoria. ¿Qué son los mecanismos? Como primero tenemos la corteza prefrontal dorsolateral; segundo, la corteza prefrontal ventromedial; la corteza orbitofrontal. Y por último tenemos los lóbulos parietales. Un ejemplo: cuando estaba organizando mi semana, pensé en lo que tenía que hacer: estudiar, ir a clases, cumplir con tareas y descansar. Analicé quién era más urgente, comparé opciones y decidí comenzar por la actividad más fácil. Todo esto es un proceso, lo que hice mentalmente antes de actuar. Tenemos lenguaje. Lenguaje se refiere a un sistema de símbolos, reglas que permiten la comunicación, el pensamiento y la representación de la realidad. Existen varios tipos de lenguaje. Tenemos el oral, el escrito, el gestual, el lenguaje lingüístico. Entre estas también tenemos los componentes: la conceptualización, que es el proceso mental mediante el cual formamos ideas generales o conceptos a partir de experiencia. El razonamiento es la capacidad de analizar, comparar y sacar conclusiones. Tercero, solución de problemas. Cuarto, creatividad. Y por último, juicios y tomas de decisión. Mecanismo. En mecanismo tenemos la corteza prefrontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, la corteza cingulada anterior. Por ejemplo, el otro día tuve que exponer un tema en clase. Mientras hablaba, elegía bien las palabras para que mis compañeros me entendieran. Organizaba las ideas, frases claras y usaba ejemplos para explicar mejor. Sentí bien porque logré comunicar lo que pensaba con claridad. Tenemos inteligencia. La inteligencia es la capacidad de adquirir conocimientos, comprender información, resolver problemas, adaptarse al entorno y comprender la experiencia. Tipos de inteligencia. Tenemos el lógico, matemático, el espacial, el corporal, que es la kinesia, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Entre los componentes tenemos la comprensión verbal, el razonamiento lógico, que es habilidades para resolver problemas y operaciones matemáticas. Tenemos memorias para recordar información, velocidad de procesamiento para poder hacer con rapidez lo que comprendes y responde al estímulo. Por último tenemos la capacidad y aprendizaje, que se usa en experiencias para cambiar estrategias y mejorar. Tenemos los mecanismos, que está la corteza prefrontal, razonamiento, planificación, control ejecutivo; lóbulos temporales, comprensión verbal y memoria; lóbulos parietales, razonamiento lógico y matemático; y por último, conexiones entre áreas, coordinación entre funciones para tareas y complejas. Ejemplo: el fin de semana me quedé sin internet.
justo cuando tenía que enviar una tarea. En vez de desesperarme, busqué una solución rápida y fui a la casa de mi vecina. Le expliqué la situación y le pedí que me prestara su wifi unos minutos. Gracias a eso pude enviarla al tiempo y sentí que usé mi inteligencia para resolver problemas sin perder el control.